Bueno, estamos con la segunda parte de nuestra reseña de la teoría cuántica Max Planck, la revolución de lo más pequeño. Es una colección de National Geographic. Estamos viendo que su autor es el autor Alberto Tomás Pérez Izquierdo. Alberto Tomás Pérez Izquierdo. Entonces vamos a continuar aquí con antes de ver el libro, y vamos a continuar aquí con la cronología de lo que es Max Planck. En 1858, el 23 de abril, nace Max Carl Ernst Ludwig Planck en Kiel. En el 89, dice, tras unos primeros pasos académicos en Múnich y Kiel, Planck sucede a Gustav Kirchhoff como profesor de física teórica en Berlín. 2 años más tarde sería nombrado catedrático. En 1895, Planck es nombrado editor de la prestigiosa publicación científica Annales der Physik, cuyas páginas iban a acoger artículos seminales en física relativista y cuántica a lo largo de las décadas de 1910 y 1920. En el año de 1900, el 19 de octubre, Planck presenta su ley de la distribución espectral de la radiación de cuerpo negro, conocida desde entonces como Ley de Planck, en la reunión quincenal de la Sociedad de Física de Berlín. Un par de meses más tarde, el 14 de diciembre, hace lo propio con la hipótesis cuántica en una ponencia de la misma institución. 1909, muere María Planck de soltera Merck. Un año después, Planck contraerá segundas nupcias con una sobrina de aquella, Marga von Josselin. En 1913, Planck es nombrado rector de la Universidad de Berlín. En 1914, a los 4 meses de iniciarse la guerra, Planck firma junto con otros 92 intelectuales alemanes el Manifiesto Nacionalista, Llamamiento al Mundo Civilizado, más conocido como Manifiesto de los 93, en defensa del rol alemán en el conflicto. En 1916, muere en la batalla de Verdun Karl Planck, hijo mayor de Max Planck. Al año siguiente muere Grete, una de sus 2 hijas. En 1919, Planck es galardoneado con el Premio Nobel de Física por su introducción de la hipótesis cuántica. Muere su otra hija, Emma. En 1933, en su rol de presidente de la Sociedad Kaiser Guillermo para el avance de la ciencia, Planck se entrevista con el recién nombrado canciller de Alemania, Adolfo Hitler, para advertirle del gran perjuicio que el antisemitismo estaba provocando en la ciencia alemana. En un encuentro posterior con su colega Werner Heisenberg, Planck le confiesa: no hay lenguaje con el que pueda uno entenderse con semejante hombre. En 1945, Erwin Planck es ejecutado por los nazis. De los 5 hijos de Max Planck, solo Hermann, el menor, sigue aún con vida. En 1946, la Sociedad Kaiser Guillermo para el avance de la ciencia pasa a llamarse Sociedad Max Planck para el avance de la ciencia. En 1947, el 4 de octubre, muere Max Planck
en Gotinga. Y en 1958, en abril, se celebra en Berlín el centenario del nacimiento de Planck. En los actos participan científicos y autoridades políticas de las dos Alemanias. Bueno, esta es la cronología. Vamos a ver ahora cómo está el libro, a ver qué fotografías trae. Capítulo 1, Planck y la física del siglo XIX. Dice: los intereses científicos del joven Planck pronto se orientaron hacia la termodinámica, es decir, el estudio de la interacción entre el calor y las diferentes formas de energía. Además de su relevancia científica, la termodinámica era el escenario principal de un debate de fondo sobre la naturaleza misma de la realidad física, al que Planck se sumó con entusiasmo, como en tantos otros frentes científicos y técnicos. La Alemania, que por aquel entonces se gestaba, ejercía en ella un liderazgo indiscutible. ¿Está? Max Planck nació en 1858. Miren, aquí están las fotografías. Aquí, esta fotografía de aquí es Max Planck en 1878. El año anterior, Planck había dejado la Universidad de Múnich para trasladarse a la Universidad Friedrich Wilhelm de Berlín. Desde 1949, Universidad Humboldt, cuyo edificio principal aparece en esta fotolitografía datada hasta 1880. Acá en la parte superior dice que es Planck con su primera esposa, Maria Merck, y los 4 hijos del matrimonio, que eran Carl, Erwin y las gemelas Greta y Emma. Muy bien. Aquí dice: no era algo que proporcionara un gran placer a un inglés, y si además éste examinaba los artículos presentados por su país, a buen seguro que sentiría una gran tristeza. Estudios de la termodinámica. 13 ejemplos del poderío tecnológico alemán. Operarios trabajando en 1878 en el laboratorio creado por Friedrich Bayer en Etterfels, Alemania. En 1863, que se convertiría en la multinacional Bayer AG. Maxwell y la gran síntesis electromagnética. Aquí está el Maxwell. La energía tiene muchas caras. Los diagramas. ¿Por qué irradia un cuerpo negro? Diagramas. Ludwig Boltzmann, 1844-1906, nació en Viena, que fue maestro de Planck. Una fórmula para una lápida. Capítulo 2, el nacimiento del cuanto de energía. Dice: pertrechado con sus grandes conocimientos de electrodinámica y termodinámica y buscando profundizar en la comprensión del segundo principio, Planck abordó el que sería el asunto fundamental de su carrera, el problema de la radiación de un cuerpo negro. Sus investigaciones le llevarían a plantear la hipótesis cuántica, cuyas enormes consecuencias ni él mismo supo predecir. Excelente libro, vean más.
Profesor Planck, aquí Planck, leyendo en su despacho en 1908 cuando impartía clases en la Universidad de Berlín. Más diagramas. Los experimentos con ondas Hertz. Más. Rubén visita Planck. Foto de arriba dice que es el Instituto Imperial de Física y Tecnología, situado en el barrio de Charlottenburg en Berlín. Miren más qué bonitas instalaciones. En sus laboratorios se llevaron a cabo las investigaciones experimentales sobre la radiación del cuerpo negro que llevaron a Planck a formular la hipótesis cuántica. Y aquí tenemos a Henry Rubens, profesor del Instituto Imperial de Física y Tecnología. En su laboratorio midió con enorme precisión la intensidad de la radiación de cuerpo negro en el infrarrojo. Sus investigaciones influyeron decisivamente en el trabajo de Planck. Comienzan las desgracias. Dice que en 1917 su hija Greta murió a la semana de dar a luz. La Primera Guerra Mundial, del manifiesto de los 93 a la abdicación de Guillermo II. Aquí dice que Alemania invadió Bélgica el 4 de agosto de 1914. Entonces ya era rector, Planck era rector de la Universidad de Berlín y acogió con entusiasmo el inicio de la guerra. Bueno. Karl muere en Verdún. Cazador de talentos, Planck y la música. Aquí está Planck y Meitner siguieron estando siempre muy unidos. De hecho, Planck la persuadió para permanecer en su puesto a pesar de las leyes racistas de los nazis. Lise Meitner y la fisión del uranio. Capítulo 3, la edad cuántica. Más de una década después del enunciado de la hipótesis cuántica, un joven físico llamado Albert Einstein recogió el testigo de Planck y teorizó acerca de la existencia de cuantos de luz. Esta y otras aportaciones de figuras tales como Bohr, Heisenberg o Schrödinger darían forma a la teoría cuántica, una herramienta científica formidable que dibuja un universo más allá de los confines de la física clásica. Y nomás qué chulada de libro. Aquí está la radiación del cuerpo negro y la luz solar. Einstein va demasiado lejos. No más. Un Nobel para la nueva física. Dice que Planck fue propuesto para el Premio Nobel de Física en 1907 y en 1908 ninguno de esos años lo obtuvo. En el 1908 estuvo muy cerca de obtenerlo, hasta que fue una década más tarde. Planck obtuvo en 1919
el Premio Nobel de Física, correspondiente al año 1918, más el átomo cuántico. Tenemos en la época en que se desarrolló la física cuántica, los científicos intercambiaban impresiones a menudo y muchas veces se reunían entre ellos. Los congresos Solvay se crearon con esta filosofía. Max Planck asistió al primero en la línea del fondo, el segundo por la izquierda, que tuvo lugar en 1911, y al quinto en 1927. La gran inflación que trajo consigo el final de la Primera Guerra Mundial afectó de lleno a la ciencia alemana, que se vio desprovista de recursos. En la fotografía, niños jugando con paquetes de billetes de banco carentes de valor. Planck recibe con entusiasmo la ecuación de ondas de Schrödinger. El principio de incertidumbre de Heisenberg. Dice: la precisión delta X con que se puede medir la posición X de una partícula y la precisión delta P con la que se puede medir su cantidad de movimiento no son independientes. Planck, Einstein y los judíos en la Alemania del nazismo. Aquí tenemos a Planck. Tuvo relación con los mayores científicos de la época, entre ellos Albert Einstein, con quien aparece aquí el 28 de junio de 1929, día de la entrega de las dos primeras medallas, más Planck, con las que ambos fueron galardoneados. Niels Bohr junto a Planck en Copenhague en 1930. Miren nomás que está muy claro. Hitler se enfurece porque aquí dice: el 16 de mayo de 1933, Planck se entrevistó con Hitler. La intención del científico era convencer a Hitler de las desastrosas consecuencias que la política contra los judíos tendría en la ciencia alemana. Según Planck contó a un colaborador, Hitler le contestó que él no tenía nada en contra de los judíos, al contrario, que los protegía, que estaba en contra de los comunistas, pero que todos los judíos se habían vuelto comunistas, y le dio un ataque de ira. Según la versión de Einstein, Hitler amenazó a Planck con internarlo en un campo de concentración. Bien, nomás aquí viene cuando se entrevistaron con Hitler. Aquí está la ejecución de Erwin Planck, el hijo de Mark Planck. Dice: Erwin Planck nació el 12 de marzo de 1893. Era el más pequeño de los hijos de Max Planck. Tuvo con su primera esposa, Marie. Edwin estuvo muy unido a su padre y contó siempre con su favor. Participó como oficial del ejército de la Primera Guerra Mundial y fue hecho prisionero en Francia, donde estuvo hasta casi el final de la guerra. Aquí está al final de la Primera o Segunda Guerra Mundial.
Parto cuántico, las constantes universales. El nombre de Max Planck se encuentra entre los grandes de la historia de la física. Max Planck compartía con Paul Drude la responsabilidad de la edición de los análisis de la física. Las aportaciones de Planck a la relatividad. El maestro de la termodinámica, Planck descubre la constante de Boltzmann, la carga del electrón, las unidades. Bueno, aquí más fórmulas. Es un libro fabuloso que conviene estudiar de principio a fin. Dice, creo firmemente, junto a la mayoría de los físicos, que la hipótesis cuántica encontrará finalmente su expresión exacta en ciertas ecuaciones que serán una formulación más exacta de la ley de causalidad. Excelente. Dice, un aleteo de una mariposa en Brasil puede producir un tornado en Texas. El efecto mariposa. Huyendo hacia el bosque, Max Planck con su esposa Marga. Batallas después de muerto. Dice que Planck, que a lo largo de toda su vida había sido monárquico, religioso y sobre todo simpatizante de un partido de derecha y que había vivido como un burgués toda su vida, reivindicado para la clase trabajadora. Epílogo. Pues este es el libro recomendado, el índice. Pues es el libro de la teoría cuántica de Max Planck, un librazo. Bueno, aquí concluimos la segunda parte de este libro. Es ampliamente recomendado. Entonces nos vemos con nuestro siguiente personaje. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.